Bienvenidos una vez más a su canal, donde desentrañamos los misterios y secretos de sus celebridades favoritas. Espero que estén pasando un día genial, llenos de buena energía y listos para sumergirnos en una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento turco y ha hecho que las redes sociales ardan. Si son fanáticos de Can Yaman y por supuesto de la talentosa Demet Özdemir, prepárense, porque hoy les traemos información jugosísima. El titular que ven en pantalla, y que ha dado la vuelta al mundo, dice mucho. Can Yaman confesó a revista: quise estar al lado de Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Nuestro galán turco, conocido por su carisma arrollador y sus papeles inolvidables, ha hablado y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar esta confesión que promete traer de vuelta los recuerdos de una de las parejas más queridas de la televisión. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo detalle de las noticias más calientes y los análisis más profundos que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos de lleno a la noticia que nos ocupa hoy. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una auténtica montaña rusa de emociones, tanto para ellos como para sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos Erkenzikuş, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no imaginar que algo más que una simple amistad podía surgir. Y de hecho surgieron rumores, muchísimos rumores, de que estaban juntos, que eran pareja, que vivían un apasionado romance. Y aunque ellos siempre mantuvieron un perfil discreto y a veces un poco evasivo al respecto, las señales estaban ahí, eran difíciles de ignorar. Se les veía juntos, se comentaban mutuamente en redes sociales, y la complicidad en cada aparición pública era innegable. Pues bien, parece que ahora con el tiempo las cosas se ven de otra manera, o al menos, Can Yaman se siente con la libertad de compartir sus sentimientos más profundos. La revista en cuestión, que por respeto a su trabajo y a la propia noticia, vamos a mencionar de forma genérica como una prestigiosa publicación internacional, ha logrado lo que muchos esperaban: una confesión directa de Can Yaman. Y la declaración no es nada ambigua. Él mismo, al ser preguntado sobre su relación pasada con Demet Özdemir y la intensidad de la conexión que compartieron en pantalla y supuestamente, fuera de ella, habría dicho, y cito textualmente lo que ha trascendido: hubo un momento en el que quise estar al lado de Demet. Sentí que era la persona adecuada para compartir mi vida en ese instante. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una declaración que confirma lo que muchos sospechaban, pero que ahora llega con la fuerza de la voz del propio actor. No es un rumor, no es una especulación, es una confesión. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, para empezar, valida la conexión que vimos en Erkenzikuş. Esa magia que nos enamoró a todos no era solo una actuación, sino que estaba alimentada por una atracción real, por una conexión genuina entre dos personas que se admiraban y se sentían atraídas. Can Yaman está admitiendo que no solo disfrutó trabajando con Demet, sino que llegó a contemplar un futuro a su lado. Esto nos da una perspectiva mucho más íntima y honesta de lo que ocurrió entre ellos. Nos permite entender que detrás de los flashes y los guiones, existieron sentimientos reales y profundos. Ahora bien, también es importante poner esto en contexto. Can Yaman menciona un momento. Esto implica que sus sentimientos eran específicos de un periodo de tiempo. No está diciendo que todavía sienta lo mismo o que estén en negociaciones para reconciliación, aunque nunca se sabe. Lo que sí nos confirma es que la idea de estar con Demet Özdemir pasó por su cabeza, que fue una posibilidad seria para él. Y esto, queridos amigos, es fascinante porque nos permite asomarnos al corazón de una de las parejas más mediáticas y deseadas del mundo turco. Piensen en la presión que debieron enfrentar. Ser una de las parejas más populares de la televisión turca, con millones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, debe ser abrumador. Los rumores, las especulaciones, las expectativas, todo eso puede afectar una relación, incluso una que tiene una base sólida de afecto y admiración. Quizás en ese momento, la intensidad de la fama y la presión pública jugaron un papel importante en la dinámica de su relación, o en la decisión de no hacerla pública de una manera más formal. La confesión de Can Yaman también abre la puerta a muchas preguntas. ¿Qué llevó a ese momento? ¿Qué pasó después para que esa posibilidad no se materializara?
¿Cómo se siente Demet Özdemir al respecto? Son preguntas que por ahora, solo ellos tienen la respuesta. Sin embargo, el simple hecho de que Can Yaman se sienta cómodo compartiendo esto con el público, tantos años después, demuestra una madurez y una sinceridad que francamente se agradecen. En un mundo donde muchas celebridades prefieren mantener un muro de misterio, esta apertura es un soplo de aire fresco. Y es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era realmente especial. Cada mirada, cada gesto, cada escena romántica, era ejecutada con una naturalidad y una pasión que trascendía la pantalla. Erkenci Kuş no solo fue un éxito por su trama divertida y sus diálogos ingeniosos, sino porque la pareja protagonista lograba transmitir una conexión que te hacía creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Y ahora, con las palabras de Can Yaman, entendemos que esa creencia tenía fundamentos más profundos. Esta confesión, además, nos permite reflexionar sobre cómo idealizamos a las parejas famosas. Pensamos que todo es perfecto, que la fama y el amor son compatibles sin problemas. Pero la realidad, como bien nos muestra Can Yaman, es mucho más compleja. Existieron sentimientos, existió la posibilidad de algo más, pero las circunstancias, las decisiones personales, o quizás simplemente el curso natural de la vida, hicieron que ese camino no se recorriera juntos. Y eso está bien. Es parte de la vida, de las relaciones humanas. Lo importante aquí es la honestidad. Can Yaman, al revelar que quiso estar al lado de Demet, está siendo vulnerable y sincero. Está compartiendo una parte de su pasado que, sin duda, resuena con muchos de sus seguidores. Nos recuerda que detrás de las caras perfectas y las vidas aparentemente glamorosas, hay personas con emociones, con deseos, con arrepentimientos y con recuerdos. Además, esta noticia seguramente avivará de nuevo el debate sobre si deberían volver a trabajar juntos o si deberían darse una segunda oportunidad. Los fans siempre soñamos con eso, ¿verdad? Verlos juntos de nuevo en la pantalla sería un regalo para muchos. Y ahora, con esta confesión, ese sueño parece tener un tinte más de posibilidad, o al menos, de un deseo largamente guardado. Sería interesante ver si Demet Özdemir reacciona a estas declaraciones, o si prefiere mantener su propia versión de los hechos en privado. Su reacción, si la hubiera, sin duda generaría aún más revuelo. Por ahora nos quedamos con las palabras de Can Yaman, que son un testimonio valioso de la conexión que existió entre él y Demet, y de los sentimientos que llegaron a albergar. En definitiva, esta confesión de Can Yaman es una pieza más en el fascinante rompecabezas de la vida de las celebridades. Nos recuerda que a pesar de la distancia que a veces sentimos con ellos, también son humanos, con deseos, con esperanzas y con historias de amor que quizás no llegaron a ser lo que todos esperábamos, pero que existieron y dejaron huella. La revista ha logrado arrancar una declaración que nos permite entender un poco mejor la química y la conexión que tanto amamos ver en Erkenci Kuş, y que al parecer trascendió la pantalla. En resumen, mis queridos amigos, lo que hemos desgranado hoy es una confesión directa de Can Yaman, quien ha admitido en una entrevista que en un momento dado, deseó estar al lado de Demet Özdemir. Esta declaración valida la intensa química que vimos entre ellos en Erkenci Kuş, y nos da una visión más profunda de sus sentimientos. Nos recuerda que las celebridades también tienen vidas emocionales complejas y que las relaciones, incluso las más públicas, están sujetas a las circunstancias y a las decisiones personales. Es una noticia que sin duda ha puesto a los fans a soñar y a recordar la magia de esta pareja. Y así llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles de corazón por habernos acompañado en este recorrido por la confesión de Can Yaman. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Espero que la información les haya resultado intrigante, informativa y, sobre todo, entretenida. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Ya lo sospechaban? ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman deberían darse una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios más abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ahora, si disfrutaron de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo, les pido un favor enorme, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir y, por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para que nunca se pierdan nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao, chao.